¿Qué tal estáis, profes? Os damos la bienvenida al primer programa de Al salir del Tiger, el primer night shot hecho por docentes para docentes. Por si aún no nos conocéis, yo soy Inma, directora de la Academia de Recursos para Clase. Hola, yo soy Sonia, profesora de inglés y parte del equipo de Recursos para Clase también. Así que, bueno, qué ganas de empezar. ¿Cómo te encuentras, Inma? Pues muy bien, estamos aquí en esta semana tan intensa que hemos tenido de preparación para la vuelta al cole, con los retos en Instagram, con las masterclass en la academia. Y bueno, cuando estábamos este verano preparando esta vuelta al cole, estaba viendo las colaboradoras que tenemos y decía, buah, es que tenemos un equipo de colaboradoras mejor que muchos programas de televisión. Y ahí se me encendió una bombilla y lo estuvimos hablando Sonia y yo y se nos ocurrió esta idea de hacer algo más distendido también, algo más entre profes pero que tenga otro rollo, y salió la idea de Al salir del Tiger. Y bueno, pues así es como ha nacido este primer night show de profes. ¿Y tú qué tal, Sonia? Bueno, qué bien hablas de nosotras, ¿eh? No sabes qué ilusión me hace estar por aquí. Y nada, yo también preparando pues la vuelta al cole, que bueno, ya sabemos que ya de por sí cada año es un nuevo reto, pero que este año vivimos una vuelta al cole también más complicada. Entonces desde aquí, pues después de este verano donde hemos tenido la oportunidad de recargar un poquito las pilas, pues nos enfrentamos a este nuevo curso, ¿no? Entonces, nada, queríamos ayudar un poquito y entretenernos, ¿no? Cada último domingo del mes. ¿Nos cuentas un poquito más, Isma, quiénes son las colaboradoras, dónde podemos ver este programa? Lo vais a tener en YouTube, ¿vale? En principio va a estar en nuestro canal de Recursos para Clase y además también va a estar en la web de Recursos para Clase. Tendréis ahí un link para poder ver el programa también. Y bueno, seguramente que en Instagram veréis algo y seguramente que también en nuestro podcast estará lo que es el audio de este programa, ¿vale? Todos esos enlaces, no os preocupéis, que en las notas aquí debajo donde nos estéis viendo seguro que tenéis todos los enlaces para verlo. Y bueno, este programa pues será una mezcla de entrevistas y consejos, colaboraciones y otras ideas locas que se nos vayan ocurriendo seguramente por el camino. Como ya ha dicho Sonia, cada último domingo de mes saldrá un programa nuevo. Y nuestras colaboradoras irán rotando y nos irán contando cosas sobre su especialidad y con consejos y demás. En este primer programa empezamos con 5 colaboradoras muy especiales. ¿Nos puedes hablar tú, Sonia, un poco sobre estas colaboraciones? Exacto. Bueno, pues vamos a empezar hoy el programa con Ana Esther. Ana Esther de Ana Esther Teacher, que nos va a hablar de rutina, nos va a dar consejos para la vuelta al cole. Luego continuaremos con Alexandra Morales, que nos va a dar unos consejitos y unos tips para nuestra rutina vocal. También contamos con Eva Cabanela, que es nuestra científica por excelencia y que nos descubrirá la ciencia desde el punto de vista de nuestras madres. No os lo perdáis. Y bueno, nuestro invitado especial de hoy, tenemos una entrevista con Cristian Oliver. Nos alegramos mucho de que esté por aquí porque hemos leído su libro en el club de lectura, así que nada, nos hablará del pensamiento crítico en el aula. Y bueno, me tenéis a mí, servidora, que os voy a ayudar un poquito con vuestro inglés, o al menos lo voy a intentar. Y bueno, ¿que estás lista para empezar? Empezamos con Ana Esther, ¿te parece? Sí, vamos a ver esas rutinas para la vuelta al cole. Hola tribu, bueno pues yo vengo con rutinas para la vuelta al cole. La idea es darte unas cuantas rutinas, en concreto 5, para que esa vuelta al cole sea más llevadera, más tranquila y no te suponga ningún estrés ni ningún problema. Así que vamos a ello. En primer lugar, ¿qué es una rutina? Bueno, pues una rutina al final es una acción que se repite en el tiempo. Por ejemplo, ya sabes que a mí me encanta la rutina matinal. Con levantarme 4 días a las 5:30 de la mañana, eso no es una rutina en sí. Tengo que repetirla en el tiempo para que así mi mente la automatice, ¿no? Y ya vaya pues como en piloto automático, que suene el despertador, yo me levante y la haga. Por tanto, no creas que estas 5 rutinas que te voy a dar pues van a asentarse en ti
ti de la noche a la mañana. Necesitas varios días para que lleguen a fructificar, digamos, y se conviertan en eso, en un hábito o en una rutina. Porque con los hábitos es con lo que tú construyes tu destino. Eso lo digo siempre a los opositores de esta tribu, también a los profes, y bueno, cualquier hábito que tú vas repitiendo es precisamente lo que va a hacer que algo en tu vida pues cambie o se transforme. Esas pequeñas acciones repetidas en el tiempo son las que te van a dar esos cambios, esas transformaciones que tú quieres. En este caso, pues los profes y opositores, las transformaciones que queremos ver pues para impactar en la educación, para marcar la diferencia y todas esas cosas que suelo decir. Vamos ya con esas 5 rutinas. Las 5 dependen de ti, porque ya sabes que solo puedes controlar pues un poco lo que depende de ti, que son muchas cosas, ¿vale? Pero ya vas a ver que solo dependen de ti y de ponerte manos a la obra. La primera es la rutina matinal, que ya la he mencionado anteriormente. ¿A qué me refiero con la rutina matinal? Bueno, pues fundamentalmente a madrugar, es decir, a levantarte antes de lo que sueles hacerlo. ¿Qué vamos a hacer para esta vuelta al cole? Bueno, pues en vez de coger el 1 de septiembre y ya ponernos el despertador a la hora que nos tenemos que levantar, vamos a intentar hacerlo como una semana antes y hacerlo de manera gradual. Es decir, que el primer día te levantarás, pues imagínate, a la hora que te tienes que levantar o a la hora y un poquito más que te sueles levantar para ir al cole, al instituto y demás, al día siguiente un poquito antes, al día siguiente un poquito antes, a ver si así consigues que ese 1 de septiembre te levantes ya pues media hora, 3/4 de hora antes de la hora que te tendrías que levantar para ir al cole o al instituto, de tal manera que en ese ratito ya puedas empezar a implementar tu rutina matinal y ahí puedes hacer pues un poquito lo que quieras, ¿no? Quizás a principio de curso pues sí que puedes dedicar ese ratito para preparar actividades, cositas que vas a hacer con tu alumnado y demás, ¿vale? Aprovechar un poquito ese rato. Así que recuerda, rutina matinal de manera escalonada, poquito a poco. Vamos con la segunda clave o la segunda rutina y es la rutina vespertina, es decir, la que hacemos por la tarde. ¿Qué te recomiendo? Bueno, pues que dejes preparado todo lo que puedas, porque es verdad que por la mañana pues nos cuesta un poco más levantarnos, entonces lo ideal sería que te dejases en la puerta preparada la mochila o el maletín que te llevas al cole o al instituto. Incluso si tienes peques, yo lo hago, pues preparar su mochilita y dejarla ahí también preparada. Que te dejases en una percha ya todo el outfit, todo el conjunto que te vas a poner, desde la camisa, el pantalón o el vestido, pero también los accesorios, el pañuelito para el cuello, como que por la mañana no tengas que pensar en nada, ¿no? Que todo lo tengas como muy a mano. Y también estaría genial que te dejases parte del desayuno. Yo lo hago, por ejemplo, al menos la mesa puesta ya con todo preparado. Yo me dejo la cafetera ya preparada también, llena con el café para llegar y ponerla. Y bueno, pues me dejo también el pan que voy a poner en la tostadora. Todo como muy preparado para llegar y en 5 minutos tener todo listo, ¿vale? Sí que me gusta pues las tostadas, evidentemente, hacerlas en el momento, la fruta, cortarla en el momento, pero todo lo demás me lo dejo preparado. De tal manera que esa rutina vespertina a lo que te ayuda por la mañana es a ir más tranquilo, a ir más relajado y no tener esa presión de ay, que llego tarde, ¿vale? Bueno, vamos con la tercera rutina. La tercera rutina es hacerte un menú mensual o semanal. Esto a mí me ha cambiado la vida, quizás es un poco exagerado, pero bueno, evidentemente para hacerlo bien, pues te recomiendo que vayas, pues por ejemplo, a un nutricionista, una persona experta en el tema, ¿vale? Pero lo ideal es que tengas todo el mes planificado o al menos semana a semana. Yo más o menos tengo 15 días y los voy repitiendo, que tampoco pasa nada, y de esa forma vas a poder hacer lo que llamamos el batch cooking, que es que el fin de semana te dejas ya como mucho preparado. De esa manera, si te llevas el tupper o al cole o al instituto, pues ya lo vas a tener prácticamente listo. En tu rutina vespertina ya te lo habrás dejado ahí también en el frigorífico. Y tendrás menos presión durante la semana, ¿no? Sobre todo esas primeras semanas de septiembre, pues que van a ser más durillas, que suponen la vuelta al cole y demás, pues yo creo que te va a venir muy bien este truquito, ¿vale? Así que recuerda el menú semanal o mensual, según tú veas, y el batch cooking. Te va a ayudar también a hacerte la lista de la compra, que además si te la dejas guardada, por ejemplo en Google Keep, te va a servir ya para todas las veces prácticamente, y puedes hacer la compra online. Yo lo hago así también y bueno, pues muchísimo más sencillo, ¿no? Como que ahorras todavía más tiempo. Bueno, vamos con la cuarta rutina, y la cuarta rutina es la que yo llamo viernes de planificación. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando salgo los viernes del instituto tengo preparada toda la semana siguiente, y cuando digo preparada es no solo a nivel de planificación, que yo lo hago en idoceo, hablé de ello en un vídeo del canal de YouTube, bueno, pues
por supuesto está toda la semana planificada, pero también tengo todas las fotocopias que necesito, todos los materiales ya puestos en una cajita para esa semana. Es decir, que yo me voy el fin de semana sin deberes entre comillas, luego siempre surge algo de corregir sobre todo, pero tengo mi semana planificada, mis materiales organizados y llego el lunes y ya tengo todo listo, ¿vale? Entonces ese viernes de planificación, dedicar una hora, un par de horas a yo lo hago en el instituto, ¿vale? Dejarte todo listo y todo fotocopiado, me parece muy buena idea porque te hace estar el fin de semana como más tranquilo, ¿no? Y hacer, pues siempre los profes, pues ya sabéis, buscamos actividades o corregimos y demás, pero ya tienes la tranquilidad de que si pasase algo, tú ya tienes tu semana programada y planificada. Recomiendo también hacerlo en el cole o en el instituto porque así como que aún te llevas menos cosas a casa, ¿vale? Aprovechar, pues eso, incluso merece la pena quedarte una horita más en el insti y así te lo dejas hecho, ¿vale? Bueno, y vamos ya con la quinta rutina, y la quinta rutina es un poco particular y es que crees rutinas con tu alumnado, porque si son tan buenas las rutinas y a nosotros nos dan tan buen resultado, en clase te va a venir genial establecer rutinas con tu alumnado. ¿De qué tipo? Pues por ejemplo, que cuando entren siempre haya pues una cita o una quotation en la pizarra y tengan que hacer algo con ella, o las famosas do now activities, ¿no? Que según van entrando hay una pequeñita actividad que tienen que hacer mientras todos se van sentando, o los exit tickets para el final de clase, ¿vale? Cualquier tipo de estas actividades que significan una rutina para tu alumnado o incluso darles roles. Pues tú te vas a encargar de esto, tú de esto, eso sistematiza tu aula y a ti te quita como peso, ¿no? Que al final es lo que queremos un poco con estas rutinas, ¿no? Quitarnos ese peso, esa presión de la vuelta al cole. Así que espero que estas 5 rutinas te ayuden, te inspiren y te sirvan para empezar el cole con toda la energía posible y, como yo siempre digo, a tope de power. ¡Hasta luego, tribu! ¿Qué te han parecido los consejos? Bueno, pues geniales. Ana Esther, siempre nuestra fiel consejera, ya nos lo dice ella, para crear el hábito hay que practicar. Así que bueno, nos ponemos manos a la obra y bueno, Isma, cuéntame si haces alguna de estas rutinas. Pues la verdad es que llevo como desde marzo más enfocada en esto de la rutina matinal. La mía es yoga, meditación y lectura. Y algo que estoy ya concienciada después de la masterclass que tuvimos con Alex, nuestra coach de voz, es antes de ponerme a trabajar me sale una alarma de que tengo que hacer mi calentamiento vocal. Así que, bueno, nos ha traído una versión de cómo podemos hacerlo algo rápido y fácil para hacer antes de clase y a ver qué nos cuenta. Perfecto, pues vamos con ello. Si al levantarte por las mañanas te salen más gallos que a un cantante de yodel, está claro que necesitas un buen calentamiento vocal. Te voy a explicar cómo hacerlo de forma muy fácil. Puedes empezar haciendo gárgaras. Sí, las gárgaras de toda la vida. Aprovecha después de lavarte los dientes o en algún momento poner agua en tu boca y dedicar unos minutos a hacer gárgaras. Notarás que después de esto el tracto vocal está estimulado y tu voz ya empieza a responder mejor. Otra cosa que puedes hacer es la técnica Laxbox. Te explico cómo hacerlo. Encuentra una botella pequeña de agua y llénala de esta forma. Puedes hacerlo con un tubo como este o, si no tienes, utiliza una cañita. Sumérgela un par de centímetros y haz algún sonido o canta una canción sencilla. Intenta que las burbujas no salgan de la botella y que en tu cara quede aire y no aprietes demasiado con los labios la cañita. De esta forma estarás también estimulando la respiración. Y por último, otra cosa que puedes hacer es popping. Se trata de dar unos ligeros golpecitos con las cuerdas vocales sin emitir ningún sonido. Así que, ya sabes, unas pequeñas maniobras de calentamiento vocal pueden conseguir un gran cambio en tu voz. Wow, bueno, tomo nota para este curso porque estoy segura de que lo necesitaré este año, cero afonía. Sí, es súper importante cuidar nuestra voz día a día porque es una de nuestras herramientas y es algo que con pequeños gestos podemos sentirnos mucho mejor y, como yo siempre digo, reconciliarnos con nuestra voz. Pues sí, son unos ejercicios yo creo que esenciales antes de empezar nuestras clases
O bueno, con esto de las gárgaras y tal, ¿qué tal después de lavarnos los dientes? O después del desayuno, ¿no? Que hablando de desayuno, ¿sabes que el desayuno es ciencia, Isma? Pues la verdad es que nunca me había parado a verlo de esa manera, pero después de que veáis este vídeo de nuestra científica y monologuista Eva Cabanelas, seguramente que os vais a sentir identificados con muchas cosas y con vuestra familia, vuestra madre seguramente que también. Así que, dentro vídeo de Eva. Soy Eva Cabanelas y quiero contaros qué hay de científico en lo que nuestras madres llevan años diciéndonos sobre el desayuno. Y es que las madres fueron, son y serán pioneras en lo que concierne al desarrollo humano. Y es que la ciencia no solo se hace en los laboratorios, sino también en las cocinas de nuestras casas. No me negaréis que diseñar un menú semanal teniendo en cuenta preferencias e intolerancias no es tan complejo como un doctorado en biología molecular. Seguro que tu madre te reñía cuando salías de casa sin desayunar, pues tenía toda la razón, porque el desayuno es la comida más importante del día, la forma de empezar nuestra jornada con energía. La energía es la capacidad de un cuerpo para producir cambios en otro cuerpo. Mi madre me lo explicaba de la siguiente manera. ¿No te has fijado que si no desayunas te sientes desganada y sin fuerzas para hacer nada? Por este motivo me metía en la mochila un tentempié para poder rendir en el aula y en la clase de gimnasia. También por esto me preparaba potajes en invierno, consciente de que el gasto energético para mantener mi temperatura corporal constante era superior que en verano, porque las madres siempre fueron muy conscientes de las leyes de la termodinámica. En cualquier caso, mi madre siempre me ha dicho que un desayuno completo debe incluir un lácteo, una fuente de carbohidratos, como el pan o los cereales, y una pieza de fruta rica en vitaminas y minerales. Empecemos por los lácteos, de los que mi madre siempre me dijo que eran alimentos muy completos, ricos en calcio, y por eso tengo unas uñas maravillosas. De pequeña le pregunté a mi madre por qué guardaba la leche en la nevera una vez abierta. Ella me explicó que las bajas temperaturas ralentizan la velocidad de las reacciones químicas, en este caso la acidificación de la leche por parte de las bacterias, responsables de la formación de grumos y de ese olor tan desagradable. Y es que nadie sabe más de leche que nuestras madres. Para calentarnos la leche, al principio lo hacía con un cazo, pero mi madre, que es una mujer que va con los tiempos, empezó a utilizar el microondas. Cuando yo miraba boquiabierta cómo el plato giraba, mi madre me explicó que el microondas emite ondas que agitan las moléculas de agua de la leche, haciendo que suba su temperatura. Cuanto mayor es la agitación de las partículas, mayor era la temperatura de la leche. Una vez caliente, mi madre me decía que le añadiese el Colacao o el Nesquik, y así fue como descubrí el concepto de disolución. Mi madre tenía una yogurtera en casa y una vez me explicó cómo hacer yogur a partir de la leche, incorporándole microorganismos. Las bacterias fermentan la lactosa de la leche y la transforman en ácido láctico. De esta forma, una sustancia se convierte en otra. Así es como mi madre me explicó el concepto de reacción química. También me contó cómo su madre, mi abuela, hacía queso en casa, añadiéndole a la mezcla el cuajo que de forma natural se obtenía del estómago del ganado lactante. Y es que la sabiduría de mi madre no tenía límites de especie. Mi madre siempre me dijo que los azúcares para el organismo son como la gasolina para los coches. En el desayuno, las mejores fuentes de azúcares son los cereales y el pan. Mi madre siempre me recalcó que estos azúcares son de absorción lenta, manteniéndome saciada durante más tiempo, a diferencia de los que contienen la bollería industrial. Por este motivo, los fosquitos y los bollicaos me los dejaba comer muy de vez en cuando. Mi madre también me explicó cómo su madre elaboraba pan a partir de la harina obtenida al triturar grano de cereales. Para mí fue una gran revelación enterarme que los agujeros de la miga del pan eran el dióxido de carbono liberado por la levadura en la fermentación del almidón. Pero si hay algo en lo que mi madre lleva insistiendo a lo largo de toda mi vida es en el consumo de fruta, siendo el zumo de naranja una opción muy frecuente en mis desayunos. Mi madre siempre insistía en la importancia de tomarme el zumo de naranja pronto para que no se evaporasen las vitaminas, y lo mismo con la manzana, que me la comiese pronto para evitar que se pusiese fea. Gracias a ella descubrí que estas sustancias se oxidan por acción del oxígeno del aire,
Y también aprendí la diferencia entre un cambio físico, como cortar la manzana en trozos o exprimir la naranja, y un cambio químico, como la oxidación de la vitamina C o de los fenoles de la manzana. Sin lugar a dudas, mi madre no tendrá un premio Nobel, pero sí una gran sabiduría. Ay, las madres que todo lo saben. Creo que no voy a volver a ver el desayuno igual que antes, con todo lo que nos ha explicado y con que todo es ciencia y termodinámica. Hay que ver, no todo es comer, ¿eh? Al final es mirar el día a día con otra perspectiva. Sí, o el hecho de enseñar, de ir más allá y cambiar lo que es la perspectiva, que es algo que sabe mucho el primer invitado de nuestro programa, de Al salir del Tiger, y nos hace muchísima ilusión, así que vamos allá con la entrevista a Cristian Olive. Hoy, para estrenar nuestra sección de entrevistas, tenemos a un profe rebelde, comprometido con acercar la educación a la realidad de los jóvenes. Él es Cristian Olive, por supuesto, profe de lengua y literatura, autor del libro Profes Rebeldes, y queríamos darte la bienvenida, Cristian. Hola, muchas gracias por invitarme y es un placer. Bueno, Cristian, estamos encantadas de tenerte aquí porque, bueno, hemos leído tu libro en el Club de Lectura de Recursos para Clase, lo tengo por aquí, y es decirte que me ha encantado. Sobre todo me ha llamado mucho la atención esa conexión que estableces con el alumno, la forma de involucrarlo en su proceso de aprendizaje y bueno, quería transmitirte pues esa opinión sobre tu libro. Muchísimas gracias. Y además que destaques esta idea, me emociona porque la esencia del libro es esta, ¿no? Acercarnos siempre a los alumnos para que aquello que aprendan tenga sentido, ¿no? En definitiva. Sí, de hecho, comienzas el libro diciendo: decidí ser profesor porque ante pinturas que están por terminar puedo ser la paleta de colores, que es una frase que nos inspira un montón y que de hecho está en el cuaderno de profes. Y con esta idea pues reflejas esa importancia y del profesor, de la esencia de lo que es esa relación entre estudiantes y docentes. Entonces, ahora que estamos preparando esta vuelta al cole un tanto incierta, nos gustaría que nos dieras algunos consejos o tus ideas de cómo establecer esa relación, cómo la concibes tú. Pues mira, justamente ahora que hablabas esto de la paleta de colores y tal, cuando escribí esa frase, que además la recuerdo perfectamente, yo lo que pensaba sobre todo es en esta idea de que una buena actividad funciona realmente cuando hay una persona que con pasión la lleva al aula, ¿no? Porque a todos nos ha pasado alguna vez que tú te ha funcionado muchísimo una actividad, luego se la comentas a otro compañero y te dice, pues a mí no me ha funcionado nada, ¿no? Pueden ser por muchos factores. Una, porque los alumnos evidentemente son siempre distintos, y luego la otra también depende de tu manera de hacer. O te la tienes que hacer tú, te la tienes que llevar a tu terreno, ¿no? Y eso es un poco también lo que reivindico en este libro, que no hace falta copiar una idea de otro, sino inspirarse en una idea de otra persona, hacértela tuya y transmitirla con esa misma pasión a tus alumnos, ¿no? ¿Cuáles serían las directrices que quizá marcaría? Tampoco me gusta mucho dar consejos, esto en algún momento lo digo en el libro, pero seguramente lo que diría es sobre todo que se escucha a los alumnos, que estemos en constante comunicación, que a veces parece que porque nosotros seamos los adultos, los que tenemos la verdad absoluta, parece que no tengamos que escucharlos, y muchas veces nuestra verdad es nuestra verdad, pero ellos tienen la suya propia, y por lo tanto también tenemos que integrarla en nuestro día a día y en su aprendizaje, ¿no? En definitiva, yo creo, por eso lo que comentaba Sonia al principio, cuando tenemos en cuenta que es aquello que les preocupa, lo que les inquieta, incluso les emociona, pues cuando llegamos al aula funciona todo siempre muchísimo mejor, y para saberlo es escuchándolos. Exacto, eso queríamos comentarte, es como cambiar como el foco, ¿no?, de nuestras clases al estudiante. Y aunque ya nos has dicho, no nos quieres dar consejos, pero ¿qué pequeña ayuda le podrías dar a alguien que quiera dar esos primeros pasos? A un profe que esté diciendo, bueno, quiero cambiar ese foco. Mira, una de las cosas que además con una compañera que también hablo en el libro, con Elia Riudavets, que es una profesora con la que yo trabajo en mi centro, ella me decía, a mí me ayudó mucho ser joven, empezar joven, ¿no? Porque buena parte de los intereses que ellos tenían y los que tenía yo en algún momento coincidían, ¿no? Y entonces en ese sentido me sentía muy a gusto, decía ya, muy cómoda, porque no arriesgaba tanto, porque yo era un terreno conocido.
Si ves que eso te funciona porque hay una conexión, cuando tú ya no compartes los gustos con tus alumnos, hay que seguir llegando a ese punto en común, hay que seguir llegando a esa conexión. Y ahí es donde entra el esfuerzo que tenemos que hacer como adultos, ¿no? Y de ahí que una actividad, cuando se conecta, por ejemplo, con las redes sociales o cuando se conecta con alguna serie que a ellos les emocione, con algún tema, incluso a veces no hace falta que sea algo que consuman, sino es algo que les inquiete, un tema de la actualidad. Cuando lo conectas con aquello que tienen que aprender, es que todo tiene muchísimo más sentido y todo al final gana valor, ¿no? Es auténtico el aprendizaje, somos sinceros nosotros y ellos también. Y también hablas mucho en el libro de cómo utilizas, que para mí es clave, los contenidos como una excusa para trabajar otras cosas. Los contenidos son importantes, pero no son lo más importante. Exacto. Y ahí coincidimos mucho en que los podemos utilizar para 1000 cosas. Y tú los utilizas mucho para trabajar el pensamiento crítico. Al principio del proyecto hice una encuesta y muchos profesores hablaban de que quieren trabajar o trabajan el pensamiento crítico en clase. Entonces quería preguntarte cómo haces tú para, en un contenido cualquiera, darles enfoque, hacerles pensar y llevar el pensamiento crítico a la clase a través de esos contenidos. Pues para empezar trabajando mucho, porque no es nada fácil y esto hay que reconocerlo. Muchas veces me dicen, pero esto da mucho trabajo, sí, pero también da muchísimos buenos resultados, ¿no? Sobre todo cuando yo no quiero que todos mis alumnos sean filólogos, sino quiero que sepan escribir bien, que disfruten con la literatura y que al final estas dos disciplinas, lengua y literatura, que yo enseño, me sirvan para que sean personas críticas mediante debates o trabajando literatura puedes trabajarla incluyendo elementos del feminismo, de igualdad en general, ¿no? de respeto, de tolerancia, de responsabilidad con el medio ambiente. Todo esto lo puedes incluir con cualquier elemento, con cualquiera. Yo lo hago a partir de literatura o a partir de la lengua también, cómo son nuestras relaciones sociales, que muchas veces no se basan en una relación positiva, sino en las redes sociales sobre todo se ve, ¿no? Cuando tenemos esta relación de dependencia, esta relación de mostrar lo que queremos de nosotros mismos para que piensen, ¿no? Según qué. El otro día me decían, me gustó mucho, me decían que una persona que se va de vacaciones y comparte todo lo que ha hecho en Instagram es que quizá no es tan feliz porque necesita ese apoyo, ¿no? Ese de más, ¿no? Que te dan los likes o el comentario de los demás. En cambio, cuando estás a gusto, cuando no tienes ninguna necesidad de buscar la aprobación, pues tú estás ahí de vacaciones y estás estupendo y te olvidas de hacer una foto porque realmente es que ni caes, ¿no? Pues eso también lo podemos llevar al aula, ¿no? Y podemos trabajar las redes sociales, el Instagram, desde este punto de vista también, ¿no? Desde de la confianza con uno mismo. Todos son estos temas que podemos trabajar en cualquier materia, es decir, a partir de cualquier disciplina y en cualquier edad. Y esa yo creo que es la diferencia. Para mí la rebeldía no solamente es usar el móvil, sino es lo que tú comentabas, Inma, utilizar nuestros contenidos para trabajar todo esto. Exacto, nos hemos dado cuenta, bueno, durante este periodo de clases online, ¿no? Que se nos ha, bueno, pues dispuesto en esta situación, que no solo lo importante es usar la tecnología, sino es también usarla para lo que queremos, ¿no? Para trabajar esos proyectos de la forma en que queremos. Entonces, ¿te ha presentado alguna dificultad al trabajar de forma online? ¿Cómo te has inspirado para seguir llevando a cabo este tipo de proyectos? Ha sido dificilísimo. Y eso, el que diga lo contrario, yo creo que no dice la verdad. Ha sido muy complicado y te diría incluso que en muchas ocasiones muy frustrante, porque yo me pensaba que había hecho mucho trabajo y que tenía mucho trabajo avanzado con mis alumnos y no, porque tienes que empezar de cero. Pero sí que es cierto que quizá de cero no estaban, porque yo ya llevaba tiempo utilizando herramientas digitales, utilizando también su entorno. Por ejemplo, me refiero al teléfono móvil. El teléfono móvil ha sido una herramienta que ha formado parte del aprendizaje de estos meses, no solamente de mis alumnos, sino de todos. Por eso ahora soy tan crítico con estas prohibiciones absurdas que hacen algunas comodidades y tal. Y entonces, en este sentido, ha sido complicado, pero cuando vas trabajando de forma naturalizada, integrando las herramientas digitales que tienes en tu entorno, pues al final una situación como esta, bueno,
pues no se hace tan dramático, ¿no? No se hace tan complicado. Sí que es cierto, y esto me gusta mucho insistirlo, que tampoco nos tiene que obsesionar la parte digital, porque la parte digital, como tú comentabas, es una herramienta. Pero si no cambiamos nuestra manera de dar la clase, si no cambiamos también nuestra manera de evaluar, ¿no? Nuestra manera de presentar los objetivos, el conocimiento en definitiva, si no se cambia eso, por mucho que haya móviles, por mucho que haya ordenadores, tabletas, lo que sea, pues no va a servir de nada, ¿no? Y aquellos críticos tan críticos tendrán mucha razón porque no habrá cambiado nada. Cierto. Y pensando un poquito ya en esta vuelta al cole, que ni sabemos cómo es, ni cómo va a ser, ni nada, le hemos decidido llamarle incierta y no entrar más ahí. De hecho, toda esta semana estamos trabajando por dar herramientas dentro de lo que se pueda, de que estemos preparados cada uno como podamos para esta situación. Y con esta reflexión que tú haces del curso pasado, de la integración de las TIC, de cómo has trabajado los contenidos, cómo has hecho las cosas, ¿cuál es tu visión, si es que tienes ya alguna idea, de en qué quieres centrarte el próximo curso o qué objetivos tienes para este próximo curso? Y si puedes compartirnos aquí, pues eso, tu reflexión en base a qué hacemos ahora. Pues he estado pensando durante mucho tiempo y llevo semanas dándole vueltas, y al final, cuando os comentaba al principio, bueno, hace un momento, que fue muy difícil y muy frustrante, hasta que no nos dimos cuenta que cuando trabajábamos con ellos en grupo, cuando les pedíamos que trabajaran de forma cooperativa, aunque fuera a través de una videollamada, ¿no? Que no les pedíamos que estuvieran en silencio escuchándonos a través de la pantalla, sino que ellos interactuaran consigo, con ellos, con los compañeros, con el profe. Cuando ellos creaban, no solamente cuando escuchaban, es cuando realmente yo me conectaba y veía una sonrisa en el rostro de mis alumnos, porque hasta entonces o veía pantallas apagadas, y esto no lo hemos encontrado todos, o caras de aburrimiento, aunque fuera la clase más divertida, para ellos quizás no se lo parecía. Es decir, yo creo que lo que hay que combatir es esta pasividad que incluso yo creo que nos ha arrastrado porque no sabíamos qué hacer, ¿no? No sabíamos cómo hacerlo. Pero yo apostaría, y es lo que hicimos en el último mes y medio, apostaría por actividades en grupo, por videollamadas pequeñas. Si esto, insisto, en un caso de confinamiento, pero si no hay un confinamiento, potenciar el trabajo en grupo, potenciar la creatividad mediante las herramientas que sea y mediante el tema que sea, pero que ellos puedan desplegar la creatividad, que puedan también reflexionar sobre sí mismos. Sería un poco lo que yo diría, y todo lo que yo estoy organizando ya de cara al curso que viene me ha enfocado a esto. Pequeñas actividades que a lo mejor tienen una duración de 3 semanas, un mes, podemos hablar de mini proyectos, no sé cómo decirlo, pero que ellos están creando, ¿no? No solamente me están escuchando, porque eso yo creo que ha sido la derrota más absoluta, ¿no? Yo lo vivía también cuando estaba en reuniones. Me sentía un alumno, sentía lo que era, ¿no? Estar escuchando a una persona y no poder aportar nada, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Sí, quizá más ese trabajo de conexión en como se pueda, e incluso estas dinámicas poderlas llevar aunque sea una situación que estamos en el aula y todo va bien, ¿no? Son cosas que no es incompatible, simplemente nos ha abierto otras puertas. Claro. También tenerlo eso en cuenta. Sí, exacto, y que todas las actividades que podamos plantear en una situación de no confinamiento, que veamos que a lo mejor también se pueden seguir manteniendo, ¿no? Si hubiera pues este nuevo encierro. Es decir, yo creo que cualquier de la actividad que os comento, que fue un éxito y que para mí fue lo que me sirvió para reconciliarme con el confinamiento, por así decirlo, fue cuando tuvieron que crear de cero un programa de televisión, ¿no? Veíamos la tele y todos los programas habían mantenido la programación, incluso desde sus casas, ¿no? Pues yo pensé, ¿y por qué no hacemos lo mismo? Pues creamos un programa de televisión, pequeños grupos, y tenían que elaborar un guión único, ¿no? Que había una plantilla que tenían que ir rellenando con diferentes secciones. Unos se encargaban de noticias de actualidad, por lo tanto eran noticias de actualidad, con un punto crítico, un monólogo humorístico, relacionando anécdotas del curso, actualidad también, entrevistas. Algunos entrevistaron a un científico.
un experto en... Ellos inventaban las preguntas y las respuestas, pero tenían que investigar para hacerlo. Y cuando ya tenemos todo el guión elaborado y todas las secciones, incluso hicieron anuncios, cada uno desde su casa se grababa, es decir, todo esto fue posible. Pues el último día de clase lo que hicimos fue grabar el programa en directo. Yo me puse así, como si fuera un espectador, y cada vez cuando el guión ponía que tenía que haber una entrevista, pues hablaba la persona que tenía y que tenía que hablar. ¿Y qué pasaba? Que la pantalla la enfocaba a él, ¿no? Entonces era como realmente estar viendo el intermedio o estar viendo, ¿no?, un programa de estos que realmente mantuvieron la programación desde su casa, ¿no? Fue una mezcla del intermedio, la resistencia de Broncano y el programa de Buenafuente. Era un poco ese conjunto. Sí, sí. Claro, y también hilándolo con programas que a ellos les interesen. Claro, sí, exacto. Y trabajando también ese punto crítico, porque además son programas también que tienen ese punto. Claro, también incorporaron algún elemento de fake news, porque durante estas semanas ha habido muchas, mucho bulo, y todo eso lo incorporaron de forma muy natural, ¿no? Es decir, que yo creo que fue un trabajo muy fluido. Yo me iba a conectar, tenían ellos las videollamadas en pequeños grupos, en 4, y yo me iba conectando como si me estuviera paseando por la clase. Yo entraba y ellos estaban hablando. Eso me pareció a mí maravilloso, porque hasta en ese momento lo que encontraba era silencio, ¿no? Yeah. Pues eso es un poquito, ese sería un poco, quiero ir por aquí, ¿no? Quiero que se parezca más a esto que no al silencio. Claro, es al fin y al cabo pues darle ese punto de realidad, ¿no? Y bueno, nosotros ahora tenemos que jugar con esa estrategia, ¿no? De todas formas, si queremos trabajar de forma colaborativa, lo vamos a poder hacer ya sea online, ya sea de la forma que sea. Y bueno, pues siempre también dando prioridad, pues bueno, quizás en el caso que comentas de hacer un programa, pues a lo mejor alguien ha descubierto que es futuro guionista o no, o productor, entonces le dar rienda suelta pues a lo que quieran crear. Exacto. Yo en este tipo de actividades siempre descubro algún talento que desconozco. He descubierto que tengo posibles raperos durante este curso y durante el confinamiento. También futuros guionistas, actores, diseñadores gráficos. Es que he encontrado, o sea, descubres cuando les das esa opción de crear, ¿no? Y que no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, sino que cada uno encuentre su lugar. Ese yo creo que también tiene que ser nuestro objetivo, que entiendo que no es fácil, plantear una actividad en la que todo el mundo se pueda sentir identificado. Bueno, el reto es que a lo mejor en alguna no se van a sentir identificados, pero en las siguientes sí, ¿no? Este debería ser nuestro esfuerzo constante. No que sean siempre las mismas, ¿no?, con el mismo patrón, sino que sean muy distintas. Y cuando me pedías al principio, Sonia, un consejo, ahora me ha venido uno: que no tengan miedo los profes, que no tengan miedo. Que si la lías, no pasa nada. No pasa nada, porque ese tiene que ser nuestro lema, ¿no? Que si te equivocas, pues para adelante, otra vez. Claro, al fin y al cabo tenemos que arriesgar, ¿no? Es lo que nos queda. Queremos que ellos arriesguen, pero nosotros tenemos que arriesgar también. Ellos están muy acostumbrados a que les corrijan y en cambio nosotros no lo estamos tanto. Pues estémoslo, que no pasa nada. Cierto, muy, muy cierto. Sí, porque queremos tenerlo todo tan atado y ser perfectos y no va de eso. No. Exacto. Para nada. Y como tú dices, esa forma en la que también lo hablas en el libro y cuando cuentas algunas de tus actividades, que no todos hacen lo mismo y en un proyecto que es global, tú trabajas el que hay actividades que son que no están ligadas con el hilo del tiempo, ¿vale? Para que cada uno entre en su momento. Todos tienen siempre algo que hacer, son autónomos, ¿vale? Porque de ese tipo de actividades a mí me gusta mucho esa autonomía que les das, ¿vale? Porque están muy acostumbrados o estamos muy acostumbrados a dar pasos siempre y dar todas las pautas súper cerradas, y esa autonomía que les das, Claro. que supongo que a veces chocará también y te costará que entren. A veces sí. Ahora que comentas justamente al hilo de lo que dices, una de las actividades que mejor han funcionado es la de crear una serie, ¿no? Y que va en esta filosofía. No todos están haciendo a la vez lo mismo, porque cuando creaban una serie, en mi caso era convertir la novela del trimestre, convertirla en una serie, ¿no? Unos se encargaban de preparar el guión de una escena a partir de ejemplos que teníamos de series reales, es decir, trabajamos el lenguaje dialogado, el texto dialogado, pero con textos reales de series que conocen, ¿no? Pues un fragmento en forma de guión, otros lo graban, interpretan, editan,
Otros se encargan de hacer toda la campaña de difusión, ¿no? Pues carteles de publicidad, las redes sociales para anunciarla, todo eso, y cada uno va encontrando su lugar. Me consta que esta actividad, cuando la compartí, a mucha gente le llamó la atención y sé que hay alumnos de tercero, cuarto, ESO, bachillerato incluso, que han convertido novelas en una serie, ¿no? Y ha funcionado. Y ha funcionado sobre todo porque cada uno ha encontrado su lugar, ¿no? Y yo creo que esa es un poquito, tiene que ser la esencia. Sí, es maravilloso. No sé, Sonia, si quieres añadir algo más. Por mi parte, nada, darte las gracias y bueno, y es un gusto tenerte aquí, que nos cuentes pues tus proyectos, tus ideas, cómo es tu forma de trabajar. Pues no, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme y cualquier cosa aquí estoy. Sí, quería pedirte antes de irnos, pues esa pequeña frase para motivar a nuestros profes con esta vuelta al cole o ese mensaje que quieras dejarles, ¿vale? Para que podamos compartirlo con ellos y motivarles un poquito con este septiembre. Bueno, yo sé que va a ser una vuelta complicada, yo sé que hay muchísima gente que realmente siente miedo. Yo creo que tenemos que ser optimistas, intentarlo al menos, aunque la situación a veces nos lo ponga un poco complicada, pero intentar ser optimistas porque nuestros alumnos lo merecen, la educación lo merece y nosotros también poder ir a trabajar o al menos desde casa con la mejor de las actitudes, yo creo que al final todos salimos beneficiados, ¿no? Así que optimismo sobre todo, que saldremos adelante como siempre. Muchísimas gracias, Cristian, de verdad, un placer. Gracias por venir aquí a este primer programa, que sin saber muy bien cómo iba a ser. Y pues nada, invitarte, que sabes que en Recursos para Clase tienes las puertas abiertas cuando quieras y que nos ha hecho muchísima ilusión contar contigo y arrancar así también este programa para profes. Así que muchas gracias y que vaya todo muy bien, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a las dos. Chao. Y bueno, expresar estas opiniones en nuestro propio idioma puede ser algo complicado según el tema o según nuestra experiencia, pero yo reconozco que cuando más me ha costado expresarme y de verdad dejar claro mi punto de vista es cuando he hablado en mi inglés y encontrar las palabras y que se entienda lo que quiero decir. Exacto, Isma. Imagino que en un segundo idioma es como un extra, ¿no? Entonces, no te preocupes, que he preparado un vídeo explicando algunas de estas expresiones y cómo podemos ser críticos en otros idiomas también. Muchas gracias, Sonia, porque me va a ayudar muchísimo tus consejos. Así que vamos con ellos. Bueno, si eres profe de idioma o has sido alguna vez estudiante de algún idioma, sabes que algunas veces hay una frase que no puedes quitarte de la cabeza, que no puedes parar de repetir. Y mientras más la repites, tu entorno más la repite y no puedes parar de pensar en ella. Esa frase para mí es I think. La mayoría de mis estudiantes no paran de repetirla y eso me hace también usarla demasiado, más de lo que me gustaría. Es una frase que no se me quita de la cabeza por mucho que quiero. Oye, y con lo ricas que son las lenguas y los sinónimos que tenemos, ¿por qué tenemos que estar continuamente utilizando la misma expresión? Así que bueno, hoy quiero olvidarme de I think y traeros expresiones que te ayuden a sustituir esta y a sonar pues native-like. Vale, una de las razones por las que considero que utilizamos mucho esta expresión, I think, es por su brevedad. Considero que bueno, que es como 2 sílabas, es muy fácil de decir, ¿no? Y la tenemos ahí continuamente. Pues hay alternativas muy cortitas a esta frase en inglés, ¿no? A esta expresión en inglés. Una de ellas es I reckon. Es bastante informal, pero bueno, yo diría que si te encuentras con un nativo, antes que I think, seguramente te va a utilizar I reckon en un contexto pues normal, ¿no? De conversación diaria. Pues por ejemplo, conoces a una persona, una compañera de trabajo, y le dices a otra I reckon she's nice. También podemos utilizarla en un contexto de pregunta. Por ejemplo, imagina que estás entrando en clase, ¿no? Y 2 de tus estudiantes estarían como How old do you reckon she is? Como, ¿qué edad le echarías, no? Un estudiante le diría a otro estudiante I say she's 50. Esta es otra expresión que utilizo mucho porque me es muy cortita y muy fácil de pronunciar y es claramente mi alternativa I think. Pues vale, al contraer el I could suena demasiado cortito, I'd say,
y es muy fácil de introducirla delante de tus expresiones y de tus opiniones. To me es otra que nos gusta mucho a los estudiantes de idioma, y en sintonía a estas tenemos también algunas que ya son un poquito más largas, pero serían to my mind, in my view, ¿no? Como alternativa también hay in my opinion, que cuando estudiamos también es una típica, ¿no? Que solemos utilizar, pero estas yo diría que son un poquito más naturales. In my view, to my mind. Entonces pues damos una opinión, ¿no? To my mind, you should eat healthier. In my view, you should make an effort. Y bueno, hablando de dar tu opinión, de decir verdades, si escuchas un to be honest, que sería otra alternativa, ten cuidado, porque lo que va a venir después va a ser una verdad bastante clara. To be honest, you should try harder. Y bueno, ya un poquito más larga, pero que son muy usadas en inglés, tenemos dos, as far as I know o as far as I can tell. Imaginaos que estáis hablando de alguien, ¿no? De un amigo, y decís, as far as I know, she's doing the right thing. As far as I can tell, they are doing their best. Hasta donde sé, ella lo está haciendo bien. Hasta donde puedo contar, ellos lo están haciendo lo mejor que pueden. Así que bueno, estas son alternativas I think. Espero que hayas tomado nota y que me ayudes un poquito a combatir I think. Y bueno, ahora lo que toca es salir y practicar. Exacto, la clave está en la práctica, no vale quedarse sentado en el sofá y sin decir nada. Así que bueno, hablar un idioma nuevo, mejorar tus clases, desarrollar tu creatividad y bueno, lanzarnos a la piscina. Bueno, pero antes vamos a despedir el programa. Eso, pues muchas gracias por vuestra atención. Esperamos de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado y aprendido tanto como nosotras. Y si queréis seguir aprendiendo, ya sabéis que tenéis los cursos en la plataforma, donde encontrarás las masterclass de nuestras colaboradoras y ya 34, 36 cursos y masterclass para hacer y seguir mejorando la educación clase a clase. Pues nada, profe, nos vemos en el próximo programa. El próximo será el domingo 27 de septiembre, así que vendremos cargaditos de consejos, reflexiones y buen humor. Y mientras, no os olvidéis de compartirlo para que más profes puedan disfrutar del programa. ¡Chao! Hasta luego.